Capítulo 5. El viaje desde la costa de Nabori hasta las montañas de Jonia, donde se encontraba el monasterio Kinkou, fue tranquilo y sin imprevistos, pero no resultó aburrido. Y mucho menos los dos niños de Zaun. Incluso el propio Naruto quedó maravillado ante las asombrosas e inusuales vistas del continente jónico y su gente. Ari actuó como guía para ellos, guiándolos y contándoles todo tipo de historias y curiosidades sobre los habitantes de Jonia, quienes amaban vivir una vida sencilla en comunión con la naturaleza. Antes de la invasión de Noxus, Jonia ni siquiera tenía gobierno. El crimen solía ser extremadamente raro, y quienes destacaban por su villanía eran rápidamente aniquilados por los autoproclamados protectores de la tierra, como la Orden Kinkou, la Orden Yarna y la Orden Shojin. Pero, sobre todo, la naturaleza en Jonia estaba viva. Los jonios no habían necesitado un gobierno durante miles de años porque el propio espíritu de Jonia sofocaba cualquier conflicto a gran escala o invasión externa. Incluso incidentes pequeños e insignificantes, como que alguien talara un árbol sin motivo justificado o cazara animales por deporte en lugar de por necesidad, hacían que el espíritu de Jonia actuara y castigara al infractor. Enormes golems de roca, tierra y madera surgían del suelo y descargaban la ira de la naturaleza. La habilidad de detección de emociones negativas del Kyuubi había hecho que Naruto fuera consciente del odio de Konoha hacia él desde una edad muy frágil, y después de eso, desde los 12 años hasta el día en que dejó el continente Shinobi, había estado huyendo, teniendo que luchar constantemente por su vida contra los Black Ops Ninja de Konoha y los Akatsuki. Por lo tanto, para Naruto, Jonia era un lugar extraño. No podía imaginar un mundo sin conflictos, peleas, matanzas y asesinatos. Pero al mismo tiempo, en el fondo, anhelaba una vida así, vivir en un lugar sin peleas ni odio. Contemplar la fantástica belleza de la naturaleza, la cultura joniana, que veneraba la naturaleza, y viajar junto a los dos niños inocentes había sido como un bálsamo para su alma, como un alivio para su espíritu exhausto. Fue un descanso que no sabía que necesitaba. Particularmente notables en sus viajes fueron los enormes y dóciles animales similares a tortugas, sobre cuyos lomos algunos jonios habían construido sus propias casas. Los templos de las diversas órdenes y su arquitectura también eran de una grandeza raramente vista. Solo la capital de Demacia podía rivalizar con ellos en belleza. Sin embargo, ese período de paz y tranquilidad finalmente llegó a su fin. Tras casi una semana, Naruto, Ari, Kille y Ailey llegaron al principal asentamiento de la Orden Kinkou, el monasterio Kinkou en las montañas de Jonia. Siguiendo la tendencia de la mayoría de los asentamientos que había visto hasta entonces en Jonia, el monasterio de Kinkou se construyó en armonía con la naturaleza. Parecía como si ésta se hubiera moldeado conscientemente para proporcionar alojamiento a los monjes. Todas las casas parecían haber sido erigidas en la montaña, rodeadas de árboles y otras formas de vegetación. Dejar a los niños al cuidado de la Orden Kinkou había sido mucho más rápido y sencillo de lo que Naruto esperaba, sobre todo cuando insistió en que los monjes recibieran su dinero. Pero no podía decirse lo mismo de su partida. Ya eres grande. No deberías llorar, dijo Naruto cuando Kille se abrazó la pierna y empezó a llorar desconsoladamente. Mira, Ailey es una niña, pero no está llorando. Como para demostrarle que estaba equivocado, la niña también abrazó su otra pierna, comenzando a llorar al igual que su hermano menor. Ari los miró sonriendo, su sonrisa solo se amplió cuando vio la mirada incómoda en el rostro de Naruto. Deberías abrazarlos también. Articuló sin hacer ningún sonido. Naruto la miró y luego volvió a mirar a los niños antes de arrodillarse en el suelo cubierto de hierba y tomarlos en sus brazos. Los niños comenzaron a llorar aún más fuerte cuando él les devolvió su cariño. Espero que ahora no te estés limpiando la nariz con mi capa. Su murmullo gruñón hizo que tanto Kille como Ailey soltaran una carcajada involuntaria, lo que de hecho salpicó un poco de su mucosidad en su ropa. ¡Ay! Les gritó, pero no había verdadero calor en su voz. Hizo que Ari y los monjes que vinieron a buscar a los niños sonrieran ante la conmovedora escena. A los dos hermanos les tomó un tiempo dejar de llorar, pero Naruto no los apresuró, dejándolos sacar todo de su sistema, solo frotando sus espaldas y acariciando su cabello reconfortantemente. ¿Volveremos a vernos algún día? ¿O es esta nuestra última despedida? Preguntó Ailey al romper el abrazo. Nunca se sabe dónde está la vida, empezó a decir, pero, al sentir la mirada penetrante de Ari, se detuvo. Claro que no, terminó diciendo. Cuando vuelva a Jonia, me aseguraré de visitarte. La niña sonrió entre lágrimas. ¿Prometes volver a vernos en el futuro? ¿Con tu palabra de mercenario? Preguntó Kille, con los ojos aún rojos e hinchados.
Mocoso astuto. Sabes que no puedo mentir si te doy mi palabra, ¿eh? Dijo el rubio, alborotándose el pelo bruscamente. Dijiste que nunca faltabas a tu palabra, ¿verdad? Preguntó Ailey, entendiéndolo rápidamente. Sí, te doy mi palabra. Sin duda volveré a verte. Pero también deberías prometerme que obedecerás a estas amables personas que te acogieron, ¿de acuerdo? Lo prometemos. Y con eso, Naruto se levantó, agarró su enorme mochila y se giró para irse. Le esperaremos, señor Ifrit. Te extrañaremos. Espero que no te olvides de nosotros. Los niños gritaron y le saludaron. Naruto no se giró para mirarlos. Simplemente levantó el brazo sano y saludó con la mano antes de que su cuerpo pareciera desvanecerse, desapareciendo a toda velocidad. Al adentrarse en un bosque con árboles de hojas rojas, el monasterio Kinkou desapareció de la vista. Su ritmo se redujo a la velocidad de un paseo. Sentía un peso anormal en el corazón. No era de los que se sienten tristes, deprimidos o solos a menudo, pero al fin y al cabo seguía siendo humano. Oye, ¿por qué saliste corriendo tú solo? Dijo una voz entrecortada tras él, y la mano derecha de Naruto se dirigió instintivamente a la empuñadura de su arma de asta mientras se daba la vuelta. Era Ari. Sigue acercándote sigilosamente a mí y algo malo sucederá un día, respondió con fastidio. Él no entendía muy bien cómo lo hacía, pero su detección de emociones negativas no detectaba ninguna mala intención de ella, y su presencia, en general, no se sentía como la de un humano. Oh, lo dudo, dijo ella, sonriendo. Su sonrisa se desvaneció lentamente al acercarse a él. ¿Estás bien? Preguntó con voz suave. Por supuesto. ¿Por qué lo preguntas? La cola de zorro blanca y esponjosa de Ari bajó y ella giró su rostro, mirando hacia adelante mientras hablaba. Una de mis habilidades es percibir las emociones de los demás. Puedo sentir tu tristeza, y tu soledad. Estoy bien, dijo él, sonriéndole con los ojos. ¿De verdad? Preguntó ella, girándose para mirarlo, sus ojos ámbar mirándolo fijamente. Se encogió de hombros, pero, por alguna razón que escapaba a su comprensión, sintió la necesidad de hablarlo con ella. Hasta entonces, desconocía el poder que la genuina bondad de una mujer podía tener en un hombre solitario. Es solo que, después de despedirme de los niños, me di cuenta de que toda mi vida he estado solo, esta es la primera vez que he establecido una conexión significativa con otras personas. No me había dado cuenta hasta ahora, dijo Naruto, jugueteando con las correas de su gran mochila mientras caminaba. Dejé mi casa a los 12 años. Después de eso, nunca viví en un mismo lugar más de un par de días. Había estado huyendo, perseguido por los asesinos enviados por los líderes de la aldea de la que huí. No tuve tiempo para pensar en amigos ni relaciones. Eso suena muy triste, murmuró mientras dejaba caer sus orejas de zorro. Es lo que es. Al menos sobreviví. Considerándolo todo, no fue tan malo, ¿sabes? Podría haber sido mucho peor. En fin, ¿qué planes tienes ahora? Volvió a encogerse de hombros y cambió de tema. Después de haber pasado la mayor parte de una semana junto a Ari, a pesar de su actitud cautelosa hacia ella al principio, Naruto inadvertidamente había comenzado a verla como algo más que una extraña. Ah, claro. Ari se animó al oír su pregunta y, de repente, saltó frente a él como si tuviera resortes bajo los pies. Quería preguntarte, ¿qué te parece si trabajas para mí de ahora en adelante? Quiero contratarte por tiempo indeterminado. El rubio la miró entrecerrando los ojos. No soy de los que trabajan bajo las órdenes de una sola persona. Ella puso sus manos en su cintura, haciendo pucheros mientras lo miraba. Ni siquiera has escuchado de qué se tratará el trabajo. No tengo por qué oírlo, dijo al pasar junto a ella, aparentemente indiferente a su adorable puchero. Soy un mercenario. Me gusta mi libertad. Voy a donde me lleve el viento. El viento no te llevará a ninguna parte si no tienes dinero. Dijo ella riéndose. Ve. Seguro que encontraré un nuevo trabajo en el pueblo más cercano. No, no lo harás. En Jonia nunca pasa nada, dijo Ari, con una sonrisa aún mayor. A menos que quieras ser peón de granja. Si es así, seguro que podrías encontrar trabajo paleando estiércol y alimentando cerdos. Todavía tengo algo de dinero ahorrado, así que, la chica zorro comenzó a reírse de lo rápido que él cambió su tono. Liar, sé que les diste a los monjes todo lo que tenías. Cuando Naruto giró la cabeza, ella estalló en carcajadas aún más fuertes. De hecho, tú también tienes un lado lindo. ¿Quién lo diría? Dijo Ari en broma. Oh, cállate. Gruñó y siguió caminando. De repente, la chica zorro lo agarró por detrás por su capa de viaje.
No, no te vayas. Dame una respuesta. Ya te di una respuesta. Dije que no. ¿Por qué no? Será divertido. ¿No decías que nunca has conectado con otras personas? Esta es la oportunidad perfecta. ¿No quieres forjar un vínculo conmigo también? Naruto sintió ganas de patearse a sí mismo por haberle abierto su corazón antes porque ella ya estaba usando esa información en su contra. No es de extrañar que todo el mundo en casa diga que las mujeres hermosas son peligrosas. Juró no volver a hacerlo nunca más. Es culpa mía. Debería haberme callado. Dijo molesto mientras miraba a la chica con enojo y le arrebataba la capa de las manos. Ari le sonrió, sus afilados colmillos y sus juguetones ojos color ámbar le daban una mirada especialmente traviesa. ¿Por qué? ¿Acaso el grandullón y malvado mercenario Ifrit tiene miedo de acercarse demasiado a una chica? ¿Tal vez teme caer rendido a los encantos de Ari? Susurró. De repente, ella entró en su espacio personal y su sonrisa se amplió cuando él involuntariamente dio un paso atrás para mantener la distancia. Jaja. Me gusta. Rió Kyuubi con alegría desde dentro del sello. Vuelve a dormir, imbécil. Le gritó Naruto antes de volver su atención a la chica zorro. Sé que no debo enamorarme de alguien como tú, dijo con una mueca. Ahora que su capa estaba fuera de su alcance, él comenzó a caminar rápidamente de nuevo, dejándola atrás. Su cuerpo parecía haberse vuelto etéreo mientras su espíritu se precipitaba frente a él como un fantasma, abriéndose paso. ¿Alguien como yo? Oye. ¿Qué se supone que significa eso? Alcohol, dinero y mujeres hermosas. De donde yo vengo, estos son los 3 vicios del shinobi. Además, es bien sabido que cuanto más hermosa es una mujer, más peligrosa también. Si ese dicho es cierto, eres la persona más peligrosa que conozco. Un tinte rosado apareció en las mejillas de Ari ante sus palabras. Debido a la proximidad de sus rostros, notó los sutiles cambios en su expresión. Al comprender el significado de sus palabras, su rostro también se sonrojó bajo la máscara. ¿Entonces crees que soy hermosa, eh? Preguntó tímidamente. La forma en que sus orejas de zorro se levantaron y su cola de zorro blanco comenzó a menearse de izquierda a derecha delataba el buen humor que tenía. ¿Quién no? Murmuró mientras intentaba pasar junto a ella, pero ella corrió rápidamente tras él, riéndose alegremente de su incomodidad. No me equivoqué. Tienes un lado lindo. Tiró del borde cónico de bambú para cubrir la parte visible de su rostro y se aclaró la garganta mientras aceleraba aún más el paso. De repente, el espíritu de Aris se abalanzó sobre él por detrás una vez más, y ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar antes de que ella le arrebatara su sombrero de bambú y huyera. ¡Guau! Exclamó. No lo vi por el sombrero, pero estabas toda roja y sonrojada. Ari. Devuélvemelo. Le gritó. Tan juguetona como siempre, la chica zorro fingió arrojarle el sombrero, pero lo conservó en el último momento. En lugar de eso, lo arrojó al aire sobre ella y jugó con él. ¿Lo quieres? Atrápame si puedes. Naruto soltó una maldición en voz baja mientras Ari estalló con otra ráfaga espiritual, viajando instantáneamente más de 20 metros de una sola vez. Maldito zorro, te arrancaré las 9 colas cuando te ponga las manos encima. Entonces será mejor que te asegures de seguirme el ritmo, señor mercenario, o nunca me volverás a encontrar. Soy un bastalla, soy uno con el bosque. Desde que llegó a este lado del mundo hace casi un año, Naruto nunca había conocido a nadie más rápido que él. Como shinobi, podía mejorar enormemente sus habilidades físicas mediante el uso del chakra. Se sorprendió al descubrir que la chica zorro que perseguía no era más lenta que él. Cada vez que parecía que la atraparía, Ari se lanzaba en su espíritu 20 metros hacia adelante, a tal velocidad que le hacía preguntarse si no se trataba de una especie de teletransportación. Su cuerpo se convertía casi en un fantasma y se escabullía fuera de su alcance. ¿Te estás conteniendo por mi bien? No soy de los que presumen, pero nunca he perdido un juego de la mancha. Eres un famoso cazador de demonios, ¿verdad? No me decepciones, Ifrit. Cada vez que ella escapaba, se burlaba de él de esa manera y se reía de él. Fuertes vientos se agitaban a su paso mientras corrían, levantando grandes cantidades de hojas y tierra por donde pasaban. Su velocidad era mucho mayor de lo que el ojo humano podía percibir. Cuando recorrieron una distancia de más de 70 kilómetros, Naruto llegó a la conclusión de que nunca la atraparía debido a sus impulsos espirituales, por lo que tiró del chakra del Biju. Una capa de energía de color rojo carmesí envolvió su cuerpo y su velocidad se disparó.
Harry dejó escapar un graznido de sorpresa cuando fue abordada por detrás, y ambas rodaron como muñecos de trapo en el suelo, peleando y forcejeando entre sí para ser la que terminara arriba. Desafortunadamente para la chica zorro, por muy ágil que fuera, no era rival para la fuerza física de Naruto, incluso después de que éste dejara de usar el chakra del Biju para no hacerle daño. Intentó empujarlo con sus 9 colas para voltearlo, pero debido a su jutsu de la fuerza de los 100, él era como un objeto inamovible sobre ella. «Te tengo ahora», dijo mientras jadeaba en busca de aire, sus rostros separados por menos de 20 centímetros, mientras él se sentaba a horcajadas sobre su cintura y le sujetaba las manos sobre la cabeza. Harry también jadeaba en busca de aire, su dulce aliento soplaba en el rostro de Naruto y lo hacía calentar por todas partes. ¿Esperamos un beso? Incluso mientras estaba inmovilizada en el suelo, completamente a su merced, Harry seguía burlándose de él. Naruto se odió a sí mismo porque, por un instante, tuvo que luchar consigo mismo para no caer en sus provocaciones y besarla hasta dejarla sin aliento. Lo único que quería era borrar esa sonrisa burlona, petulante y estúpida de su rostro. Esos juguetones ojos amarillos brillando con travesuras, esas alegres orejas de zorro que se movían con cada sonido, los 3 pares de lindas marcas como bigotes en sus mejillas y esos suaves y brillantes labios rojos casi lo habían hecho perder el control. Pero no iba a dejarse llevar por su ritmo. Soltó sus manos y se puso de pie, o al menos lo intentó. Justo después de que Harry liberara las manos, la habilidad de Naruto para detectar emociones negativas se activó. Hambre. ¿Qué? ¿Por qué su capacidad sensorial detectaría el hambre como una emoción negativa? No era como si ella fuera a comérselo de repente, ¿verdad? Obtuvo su respuesta cuando Harry de repente lo agarró por la cara con ambas manos y sus ojos ámbar se volvieron de un color magenta profundo. Naruto sintió que el control sobre su cuerpo se desvanecía y se congeló encima de ella como si estuviera paralizado. Oh. Oye, Kurama. Me lanzó un genjutsu. Oye. Ayúdame a salir de ahí. El Biju se rió con regocijo por su desgracia. Te lo mereces. Ja ja ja. Es justicia poética que te vaya a matar un zorro. Realmente parecía que el obstinado Kyuubi no tenía intención de volver a ayudar a Naruto. Aunque sus rostros estaban separados por 30 centímetros, un rayo de luz azul salió de la boca de Naruto y fue absorbido por los labios abiertos de Ari. La chica zorro se estremeció y su cuerpo comenzó a retorcerse de forma casi obscena mientras le absorbía la energía vital. Intentó con toda su fuerza de voluntad romper el hechizo paralizante, alejarse de ella, pero no pudo. Sus extremidades no respondían a su voluntad. Era como si se hubiera convertido en un simple espectador de su propio cuerpo. En un momento de inspiración, tomó la pequeña cantidad de chakra Biju que pudo robarle a Kyuubi contra su voluntad una vez más y lo expulsó por la boca. El rayo de luz azul se tornó rojo carmesí, y Ari se estremeció repentinamente y dejó escapar un grito de dolor al ver el chakra corrosivo penetrar en su cuerpo. Empujó a Naruto hacia atrás con fuerza y emitió un silbido, poniéndose de pie de un salto. ¡Oh, no! Por los espíritus. Por favor, ponte bien. Gritó Harry como si acabara de despertar de un trance y corrió hacia Naruto para ver cómo estaba. Sin embargo, justo cuando estaba a su alcance, una enorme arma de asta fue lanzada hacia ella, y solo debido a una combinación de puro instinto y pura suerte fue capaz de esquivar el fuerte golpe. La mortal hoja casi rozó la punta de sus orejas. ¿Por fin mostraste tu verdadero carácter?, dijo Naruto con voz asesina, y su enorme arma fue envuelta en un fuego terrible. Cuanto más bella es una mujer, más peligrosa también. Resultó que ese dicho no podía ser más cierto. Su intención de matar fue tan terrible que Harry inmediatamente retrocedió y levantó las manos en señal de rendición. Juro que no fue mi intención, dijo Harry con voz suplicante, intentando calmar su ira. Por favor, Naruto, déjame explicarte. ¿Explicar qué? ¿Que intentaste matarme?, replicó. ¿Cómo sabes siquiera mi verdadero nombre? Nunca le he dicho mi nombre a nadie en esta parte del mundo. Lo peor de todo este asunto era que su sensor de emociones negativas no detectaba ninguna mentira suya. Las únicas emociones que sentía eran preocupación, remordimiento y ansiedad. Solo el hecho de que no mentía le impedía volver a atacarla. Jamás intentaría hacer algo así a propósito. Lo juro por Dios. Sus orejas de zorro estaban caídas, aplastadas contra su cabeza en señal de sumisión, y sus grandes ojos ámbar estaban llenos de lágrimas contenidas. Su voz sonaba como si estuviera a punto de llorar. En ese momento, parecía un animalito acorralado. Habla. Tienes 30 segundos.
Si me dices la más mínima mentira, te mataré ahí mismo. Y te aseguro, zorro, que sabré si me mentiste. A pesar de sus duras palabras, la expresión lastimera de Ari apaciguó la ira que sentía por dentro. Sin embargo, no tenía intención de dejarla escapar fácilmente si no le gustaba la respuesta que le daría a continuación. Soy un bastalla que necesita absorber la fuerza vital de otras personas para sobrevivir. He aprendido a controlarme y a no drenar a otros hasta la muerte, pero no me he alimentado de nadie durante la semana que viajamos juntos. Tu fuerza vital es tan poderosa y tu cuerpo estaba tan cerca del mío que ya no pude contener el hambre. Lo siento, Naruto, te juro que no fue mi intención. No he estado cerca de humanos en décadas. El tiempo que pasé contigo y los dos niños fue el más largo que he pasado en compañía de otras personas en los últimos 100 años. Por favor, confía en mí. Estoy diciendo la verdad. Naruto dejó escapar un fuerte gruñido de frustración y se pasó la mano metálica por la cara, frotándose la frente con fuerza. Había esperado todo el tiempo que ella intentara mentirle para tener una razón para castigarla. Pero su detección de emociones negativas no detectó ninguna mentira. Sabiendo que ella decía la verdad, no pudo atreverse a matarla a sangre fría, especialmente porque había comenzado a verla casi como una amiga durante su viaje de una semana a través de Jonia. Al final, se acercó a un árbol cercano y se dejó caer con un ruido sordo antes de apoyar la espalda contra su tronco. ¿Cómo supiste mi nombre?, preguntó finalmente. Era algo que lo molestaba muchísimo, pues nunca se había presentado a nadie en Runaterra con su nombre real. Siempre había usado un nombre falso y, más recientemente, adoptó el nombre Ifrit que los otros mercenarios le habían dado tras matar al demonio de fuego de la mina de carbón. Cuando drena la fuerza vital de las personas, también obtengo algunos de sus recuerdos y pensamientos, dijo Ari en voz baja. ¿Cuánto viste? Ari dudó en responder por un breve momento. No mucho, pero aprendí tu nombre y que tu cuerpo sirve como prisión para un zorro demonio de 9 colas muy poderoso. Maldita sea. Naruto soltó una maldición. Que era un Jinchuriki era su secreto más importante. Era algo que no quería que nadie de este lado del mundo descubriera, pues desconocía si Konoha y Akatsuki tenían alguna forma de rastrearlo hasta Runaterra. Si lo conseguían, no quería facilitarles su búsqueda. Pero ahora el secreto había salido a la luz. Ari acababa de descubrirlo. Él dejó escapar otro suspiro y el silencio se instaló entre ellos por un rato. Por Dios, Ari. ¿Por qué dejaste que tu hambre llegara a este punto si sabes que eres propensa a perder el control si no comes a tiempo? Sin atreverse aún a mirarlo a los ojos, respondió. No quería que tú ni los niños me vieran hacer eso. Alimentarme de la fuerza vital de otros no es algo de lo que me enorgullezca. Es como una maldición. Es una adicción, algo de lo que no puedo librarme. He intentado luchar contra este hambre toda mi vida, pero nunca pude detenerla. Ya veo, ¿por qué te acercaste a nosotros en Danzan? ¿Y por qué te ofreciste a ayudarme a llevar a los niños a la Orden Kinkou? Olías un poco a zorro, un poco a mí. Nunca tuve malas intenciones. Creí que eras de mi especie. Creí que eras bastalla, dijo Ari. Verás, he estado buscando rastros de mi familia durante muchos años, detectar tu peculiar aroma me llenó de una esperanza incalculable. Creí que por fin había encontrado un alma gemela. Durante todo el interrogatorio, Naruto centró toda su atención en su detección de emociones negativas para comprobar si ella estaba mintiendo o diciendo la verdad. ¿Por qué quisiste contratarme? ¿Para qué? Cuando hizo esa pregunta, las orejas de zorro de Ari se levantaron y ella se atrevió a levantar la cabeza para mirarlo. Puede que haya encontrado una pista sobre el paradero de los Besani, mi tribu. Un pirata de aguas turbias compró una piedra solar Besani en el mercado negro. Quería que me acompañaras como mi guardaespaldas, pero no sabía cuánto tiempo me llevaría esta búsqueda. Por eso quería contratarte por tiempo indeterminado. Francamente, Naruto no sabía qué hacer. Por un lado, Ari acababa de atacarlo y la situación podría haberse vuelto peligrosa si no se le hubiera ocurrido usar su chakra Biju. Pero, por otro lado, el zorro Bastaya le había cogido cariño y sabía que no lo había hecho a propósito. Que Ari fuera tan bonita y adoptara una mirada tan lastimera sin duda también había influido en su estado de ánimo. Se levantó del suelo y volvió a colocarse su arma de asta en la espalda. Cuando empezó a alejarse, la chica zorro lo siguió con cautela, sin saber si seguía enojado con ella. Sin embargo, al ver que Naruto no hacía nada para ahuyentarla, Ari se animó y empezó a caminar con él. ¿Con qué frecuencia tienes que alimentarlo? La miró y le preguntó. Una vez cada 2 o 3 días.
Con la suficiente frecuencia como para no agravar demasiado mi adicción, pero también con la suficiente frecuencia como para no dejar que el hambre me domine. Cuando Naruto se quedó en silencio después de eso, Ari preguntó, ¿estás bien? O sea, ¿cómo te sientes después de lo que te hice? Me temo que te quité tanta fuerza vital que, de donde yo vengo, la fuerza vital de la que hablas se llama chakra. Los shinobi de mi calibre tienen cantidades inmensas de chakra. Tú solo has agotado una pequeña fracción. Gracias a los espíritus. Murmuró Ari aliviada. Caminaron unos kilómetros en silencio. El canto de los pájaros y los ruidos de otros animales eran lo único que se oía en el bosque. Finalmente, ella lo miró de reojo antes de preguntar con voz tímida, ¿a dónde irás ahora? De vuelta a la costa, al puerto más cercano. Deberíamos tomar un barco a Bilewater, ¿no? Ari lo miró con los ojos abiertos. ¿Vienes conmigo? ¿En serio? A pesar de lo que hice. Sé que no era tu intención, dijo. Y entiendo lo que es cargar con una maldición que no puedes controlar. Tú tienes tu hambre. Yo tengo mi demonio. Todos tenemos nuestras propias cargas. Naruto quedó completamente sorprendido cuando la chica zorro se arrojó a su lado y lo abrazó con todas sus fuerzas. Dios mío. Dijo, fingiendo estar exasperado. Gracias, Naruto, murmuró mientras lo abrazaba, con el rostro ligeramente rojo al mirarlo. Significa mucho más para mí de lo que te imaginas. A pesar de saber ahora que Ari era mucho más de un siglo mayor que él, la Bastalla se veía tan linda y vulnerable en ese momento que no pudo contener el impulso de acariciarla en la cabeza, justo entre sus orejas de zorro. Su corazón dio un vuelco cuando ella entrecerró los ojos y enterró la cara en su brazo para que él no viera su expresión avergonzada. Poco después, Ari lo soltó y continuaron su viaje. Por cierto, Ari. ¿Sí? No me llames por mi verdadero nombre en presencia de otros. Llámame Ifrit, como antes. Está bien, la niña permaneció en silencio durante el resto del día, pero el paso ágil de ella y el balanceo de su cola de zorro decían mucho de su estado interior. Capítulo 6. Unos días después, Naruto y Ari estaban a punto de abordar un gran velero en un puerto de la costa sur de Nabori, regateando el precio. Considerando que su destino eran las Islas Serpiente, concretamente Aguas Turbias, el precio del billete era de casi 50 hexágonos de oro por persona. Cabe decir que 1 o 2 hexágonos de oro bastaban para alquilar una habitación en una posada respetable. La razón de ese precio exorbitante era que ese velero no estaba diseñado para transportar clientes. Era un barco mercante hecho para transportar mercancías. El único alojamiento que tenía era para su tripulación y soldados. Por desgracia, no tenían otra opción. Por lo general, solo los comerciantes eran lo suficientemente locos como para navegar a aguas turbias. Dejando a un lado el peligroso viaje, el mar guardián estaba infestado de serpientes gigantescas y otros monstruos acuáticos. Aguas turbias era un lugar sin ley, una guarida de piratas y criminales. Fugitivos de toda Runaterra se refugiaban allí, pues no había gobierno. No había leyes. No había restricciones. Es extraño que no pudiéramos subir a bordo como guardaespaldas, murmuró Naruto consternado. Subió a bordo con el dinero de Ari, no con el suyo, pero aún así sintió que era una lástima para ellos haber pagado ese precio. No nos conocen, así que no confían en nosotros, explicó Ari. No sería la primera vez que un pirata de aguas turbias se infiltra en la tripulación de un barco mercante y la destruye desde dentro. Tuvimos suerte de que nos admitieran a bordo. Naruto resopló. ¡Qué suerte! Le hiciste algo. Vi sus pupilas brillar de color rosa por un instante. No sé de qué estás hablando, cantó en tono de broma. Si puedes controlar mentalmente a gente así, ¿por qué no le dices que baje el precio también? Esto es esto y aquello es aquello. Intento ser justo siempre que puedo. Necesito llegar a aguas turbias como sea, así que no se puede evitar, pero tampoco quiero estafar al comerciante. Siguiendo instrucciones del dueño del barco, uno de los marineros se acercó a ellos y les pidió que lo acompañaran a sus aposentos. Durante todo el trayecto, el hombre no dejaba de lanzar miradas furtivas a Ari. A pesar de que sus rasgos especiales, al igual que la mayor parte de su cuerpo, estaban ocultos por su capa blanca, supo con solo oír su voz y ver su esbelta silueta que debía ser una mujer hermosa. De hecho, no poder ver su apariencia solo le hacía volar la imaginación. Sin embargo, no les causó ningún problema. Una vez que les mostró la habitación en la que vivirían durante el viaje, los dejó solos y regresó a su puesto. ¿100 maleficios dorados por este sucio agujero? Dijo Naruto consternado cuando abrieron la puerta y escucharon el fuerte sonido de muchos roedores corriendo por el piso de madera.
Eres un avaro. Deja de quejarte. Ni siquiera era tu dinero, dijo Ari, entre la risa y el enfado. Y lo más importante, solo hay una cama. Está bien, puedes quedártelo, dijo, moviendo la mano con indiferencia. Ella caminó frente a él y puso sus manos en su cintura, frunciendo el ceño mientras lo miraba. ¿No oíste cuántas ratas hay en este barco? Ni hablar de que te deje dormir en el suelo. Quise decir que no necesito dormir. Puedo pasar sin dormir desde unos días hasta una semana sin problemas. Eso no está bien, no importa cómo lo mires. No sería la primera vez, dijo encogiéndose de hombros. Hubo momentos en que no pude dormir durante 2 o incluso 3 semanas. La gaviota era un enorme velero de 3 mástiles. Medía más de 80 metros de eslora y 15 metros de manga, y contaba con una tripulación de casi 70 personas. Además, estaba armado con 40 cañones, y su personal militar estaba compuesto por 40 artilleros y más de 150 soldados empuñando mosquetes y espadas. Dicho esto, la mayor parte del espacio se utilizaba para transportar carga. El barco mercante transportaba bienes que los habitantes de Aguas Turbias necesitaban, como granos, alcohol y ropa. Por lo tanto, Naruto y Ari tuvieron suerte de conseguir una habitación. Solo el capitán, que tenía una habitación privada, y los oficiales, que dormían 3 o 4 en una sola, podían permitirse ese lujo. El resto de la tripulación dormía en hamacas, abajo, hacinados junto con la carga. Pasó el tiempo y, en el 6.º día de su viaje, Naruto estaba de pie junto a la barandilla del barco junto con su gran mochila, comiendo un pastel de carne mientras observaba el mar agitado. El cielo todavía estaba despejado, brillando con innumerables estrellas, y una luna resplandeciente brillaba en la noche, pero los marineros debieron sentir algo porque todos comenzaron a izar las velas frenéticamente, mientras el capitán les gritaba órdenes desde el alcázar. Se escuchó un suave bostezo desde atrás, y se giró para ver a la chica zorro frotándose los ojos, sus orejas de zorro cayeron lindamente. ¿No puedes dormir?, preguntó. Podrían resucitar a los muertos con sus gritos, y ni hablar de mí, dijo Ari con cansancio y se envolvió aún más en su capa blanca cuando sopló una brisa fría. Al mirarlo, sus ojos color ámbar brillaron con curiosidad mientras preguntaba por lo que debía ser la 20ª vez desde que se conocieron. ¿Cómo lo haces? ¿Haciendo qué? ¿Cómo comes con la mascarilla puesta? Sopló un vendaval más fuerte, y Ari cerró los ojos involuntariamente y giró la cabeza para protegerse del viento. Cuando volvió a levantar la cabeza, el pastel de carne que Naruto sostenía en la mano ya había desaparecido. Estaba masticando sus últimos restos. Ark. Siempre haces eso. Ella se abalanzó sobre él, pero él la atrapó por las muñecas antes de que pudiera quitarse la máscara. Ya sabes mi nombre. No puedo dejar que veas mi cara también. Mi máscara está prohibida. Luchó por liberarse de su agarre, pero su fuerza física era simplemente insoportable. Finalmente, se rindió y le hizo un puchero. Se rió entre dientes ante su comportamiento. Nunca olvidó que ella había intentado drenarle el chakra, pero era tan linda que ese incidente se estaba convirtiendo rápidamente en un recuerdo lejano en su mente. No recordaba haberse reído tanto en los últimos años como desde que conoció a Ari. Una vez que soltó sus muñecas, ella se acercó a él, apoyándose también en la barandilla. ¿Tienes más de esos pasteles de carne? Serán 50 engranajes de plata. ¿Hablas en serio? Su indignación lo hizo reír nuevamente mientras rebuscaba en su gran mochila y sacaba un pergamino antes de desplegarlo. Aunque habían pagado 100 maleficios dorados para subir a bordo, la comida no estaba incluida. Tenían que encargarse de ella ellos mismos. Sin embargo, incluso si lo estuviera, ninguno de los dos querría comer la misma bazofia que los marineros. No solo la comida de los marineros consistía principalmente en cecina, ron y galletas duras, sino que su almacenamiento dejaba mucho que desear. El barco estaba infestado de ratas, y los propios marineros eran de las personas más sucias y malolientes que Naruto y Ari habían conocido. Atrapados en el mar durante semanas, la mayoría de los marineros rara vez se bañaban porque el agua dulce era demasiado valiosa como para desperdiciarla en esas cosas, y el mar era demasiado peligroso para bañarse. Colocó la mano derecha sobre el pergamino y canalizó parte de su chakra. Una columna de humo surgió, y un pastel de carne humeante, aún tibio y cuidadosamente envuelto, apareció en su mano. Ari dejó escapar un sonido de admiración y aplaudió como una niña pequeña. Al ver su expectación, él no pudo evitar querer burlarse de ella. En lugar de darle el pastel de carne, se lo llevó a la boca y le dio un mordisco. Vamos, Ifrit, dame un poco también.
suplicó, estirando los brazos hacia arriba para alcanzar el pastel, pero él era más alto que ella. Sin otra opción, cambió de objetivo y le arrebató el pergamino de la otra mano. Oye, ten cuidado con eso. Si lo dañas, si yo no puedo tenerlo, nadie podrá. Gritó, amenazando con romper el pergamino por la mitad. Discutieron así durante casi 10 minutos, ignorando por completo al resto de la tripulación, que parecía desesperada. Solo cuando notaron que la cubierta se llenaba con los más de 100 soldados que bajaron del barco, dejaron de hacer tonterías. ¿Qué pasa?, preguntó Ari, con la boca llena y las mejillas abultadas de comida como un hámster. Naruto había decidido sabiamente dejar de molestarla y compartir sus pasteles con ella. Normalmente, los soldados y el resto de la tripulación trabajaban en 3 turnos, cada uno de 8 horas. Si todos los soldados salían con sus mosquetes en la mano, eso solo podía significar una cosa: algo grave estaba a punto de ocurrir. Naruto cerró los ojos y se concentró en su habilidad de detección de emociones negativas. No siento nada, dijo después de unos momentos. Pero entonces, su expresión cambió. No, lo siento ahora. Algo se acerca. Algo muy grande y hambriento. Ari terminó rápidamente el resto de su pastel de carne y se limpió las manos con la capa de viaje de Naruto. ¿Qué demonios haces?, dijo molesto, agarrándola de una oreja de zorro y tirando de ella. ¿Es que no tienes sentido del peligro? ¡Ay, ay! Suéltame la oreja primero. Gritaba de dolor, pero se reía disimuladamente. Considerando que no era momento para tonterías, Naruto dejó de tirarle de la oreja y enrolló el pergamino que contenía su comida antes de guardarlo en su mochila. Ató la bolsa grande con firmeza y se la puso a la espalda antes de tomar su gran hacha y prepararse para la batalla. Ari cruzó los brazos sobre el pecho y asintió con la cabeza con satisfacción cuando lo vio preparándose para la batalla. Eres tan confiable como siempre. Hice bien en contratarte como mi guardaespaldas. Contigo protegiéndome, soy la persona mejor protegida de Jonia. Pero la chica zorro también dejó de tontear cuando una gran cantidad de agua comenzó a subir desde el mar casi como una colina. A medida que el agua caía de la colina, todos pudieron ver exactamente qué había debajo. Era una criatura inmensa, una monstruosidad de 40 metros de largo. Aunque solo medía la mitad de largo que el velero, su cuerpo era mucho más voluminoso. Con su enorme tamaño, una piel que parecía una armadura de placas y una boca enorme y aterradora llena de docenas de hileras de dientes de aspecto feroz, era un pez Hauul. Era uno de los monstruos marinos más aterradores, un ser que solo podía encontrarse en el mar Guardián, cerca de las Islas Serpiente. ¡Mierda! Naruto soltó una maldición. Esa cosa parece casi tan grande como tú, Kurama. HMPF. ¿Te atreves a comparar a ese pez sin mente con alguien como yo? Tanto marineros como soldados quedaron paralizados de terror al ver la mitad superior del cuerpo del pez Hauul emerger del mar. Solo el rugido de su capitán los hizo recobrar la consciencia. Artilleros. Fuego a discreción. Apenas terminó de decir estas palabras, cuando los cañones de 20 cañones se encendieron y se escuchó un estruendo ensordecedor cuando 20 balas de cañón impactaron en la cabeza del pez Hauul. El gruñido bajo y profundo de la criatura hizo temblar el mar. Una ola de 10 metros de altura se levantó cuando el monstruo se sumergió y comenzó a nadar a gran velocidad hacia el barco. Demostrando su experiencia, el capitán giró rápidamente el timón y gritó órdenes a sus subordinados para que tiraran de las velas, logrando apenas desviar el barco de una ruta de colisión perpendicular. Desafortunadamente, el capitán no pudo hacer mucho. Aunque el barco viró, la carga del enorme pez Hauul rozó la parte superior de la proa, arrugándola como si fuera papel. Artilleros. Fuego de nuevo. Gritó el capitán. Esta vez, no fueron solo los artilleros los que dispararon sus cañones. Los soldados también apuntaron sus mosquetes al costado del Hauul y dispararon sus armas, por inútil que pareciera. Ni siquiera un monstruo tan grande y resistente como el pez Hauul podría resistir fácilmente 40 balas de cañón que lo impactaran de lleno. Su piel acorazada estaba agrietada, y una gran cantidad de su vil y pútrida sangre contaminaba el agua con su hedor. Disuadido por la tercera salva de ataques con balas de cañón disparadas contra él, el pez Hauul nadó rápidamente, evitando la mayoría de los disparos. Cuando el monstruo se puso en fuga, el capitán se rió a carcajadas. No lo dejen escapar, chicos. Todos a los remos. Por muy peligrosos y aterradores que fueran, los peces Hauul eran como un tesoro andante para quienes eran capaces de cazarlos.
Dentro de sus bocas, cerca de sus numerosas hileras de feroces dientes, los peces Haull desarrollaban algo que parecía gemas preciosas. Se llamaban sacos de safilita. Estas gemas podían ser destiladas por magos y alquimistas para obtener pociones mágicas y elixires extremadamente valiosos, buscados en todo el mundo. Vamos a ser ricos. Ja ja ja. ¿Oyes eso? Nadaremos en prostitutas y ron durante meses. Sin embargo, en ese momento, una peculiar silueta saltó del agua como un pez. Su velocidad era tan alta y su salto tan potente que voló más de 30 metros, aterrizando directamente en el alcázar. Debido a su invisibilidad, nadie notó su llegada, ni siquiera Naruto, quien estaba más absorto observando al monstruoso pez a lo lejos. El capitán todavía reía a carcajadas cuando un dolor punzante surgió de su espalda y una daga curva, larga y ancha, cuya hoja parecía la de una sierra para huesos estalló de su pecho. Se atragantó con la risa mientras la sangre le llenaba la boca, y vomitó sangre y bilis por todo el casco. Los ayudantes del capitán quedaron paralizados por la estupefacción mientras veían cómo destripaban a su superior como un pez ante sus propios ojos. Solo salieron de su estupor cuando el gordo capitán cayó al suelo de madera en un charco de su propia sangre con un golpe sordo. Sacaron sus pistolas de chispa y dispararon contra el asesino, pero era como un fantasma. Su cuerpo pareció volverse invisible una vez más, y las cabezas de los tres hombres rodaron por el suelo en un instante. Al notar la aguda intención asesina que provenía del alcázar, Naruto levantó la vista justo a tiempo para ver a un hombre calvo y de piel gris, con una extraña armadura de hueso, apuñalando al capitán por la espalda. No tuvo tiempo de detenerlo, ya que el asesino se volvió invisible y decapitó al instante a los tres ayudantes del capitán antes de saltar de la plataforma y lanzarse de cabeza al agua. ¿Qué carajo está pasando? Hace apenas unos minutos, estaba comiendo un pastel de carne y disfrutando de la brisa salada del mar en una noche clara y pacífica, pero ahora fueron atacados por un enorme monstruo marino y el capitán y sus ayudantes fueron asesinados. El resto de oficiales intentaron poner orden, pero cuando el pez Haull dio un giro de 180 grados y comenzó a cargar contra el barco nuevamente, el terror se apoderó de todos. Si nos dan otra vez, estamos todos muertos. Gritó uno de los oficiales. Disparen los cañones. Lamentablemente, con la muerte del capitán y sus ayudantes, la cadena de mando se rompió y el barco quedó sumido en el caos. Solo 4 de los 20 artilleros dispararon sus cañones. Naruto, tenemos que escapar. Dijo Ari y lo agarró del brazo. En su ansiedad, olvidó que no debía llamarlo por su nombre real en público. ¿A dónde? Estamos en medio del mar. Replicó. Puedo llevarnos lejos. Si solo fuéramos nosotros dos, ella no logró terminar sus palabras porque Naruto se quitó la mochila y se la entregó. Por favor, cuida bien de esto. Es casi tan importante como mi vida. No era la mochila en sí lo que era tan importante para Naruto, sino el gran pergamino de sellos que estaba atado a ella. ¿A dónde vas? Morirás si te quedas aquí. No dejaré que toda esta gente muera cuando puedo hacer algo al respecto, dijo Naruto con convicción, y el enorme hacha en su mano derecha se iluminó con una llama brillante y poderosa, tan intensa que incluso los marineros que estaban a varios metros de distancia sintieron el calor. Sin dejarle a Ari un segundo más para responder, Naruto echó a correr y saltó de la tabla, provocando un grito de sorpresa entre los marineros y soldados que lo habían visto saltar. Al principio, pensaron que había perdido la cabeza por el pánico, pero al verlo aterrizar en la agitada superficie del mar como si fuera tierra firme, su sorpresa se convirtió en conmoción. El pez Haull no era lo suficientemente inteligente como para comprender o preguntarse por qué un humano era capaz de caminar sobre el agua. Impávido, atacó. El monstruo abrió su enorme boca para engullirlo por completo, revelando innumerables hileras de temibles dientes, incluso más grandes que la altura del humano. Naruto no se intimidó. Una capa de chakra rojo apareció alrededor de su cuerpo y emitió un poderoso grito de guerra mientras saltaba por los aires, muy por encima del pez Haull, y le clavaba su hacha llameante en la cabeza. Fuerza de Zenjutsu, la primera versión de la capa de chakra del Kyuubi y el poderoso chakra Katon que fluye a través del hacha. Una poderosa onda de choque surgió de su golpe, sacudiendo enormemente el velero en la distancia y levantando olas masivas a su alrededor. Un bramido desesperado y triste salió del monstruo cuando un corte de más de 15 metros de largo y 5 metros de profundidad apareció en su cabeza, y el fuego que salió del hacha incineró su cerebro.
Justo después de asestar ese golpe devastador, el hacha de Naruto se hizo añicos en innumerables pequeños fragmentos de metal, incapaces de soportar el calor de su chakra y su monstruosa fuerza. Naruto saltó del enorme cuerpo del pez Hauge y se alejó del monstruo. A pesar de haber muerto en el acto, su enorme cuerpo de 40 metros de largo seguía con espasmos incontrolables, recordando cómo los peces normales a veces se movían incluso después de que les cortaran la cabeza. Solo que este monstruo gigantesco levantaba olas gigantes con cada movimiento de sus aletas, dificultando incluso a Naruto, quien podía caminar sobre el agua, mantener el equilibrio sobre las olas. Finalmente, el pez Hauge muerto dejó de moverse y su pesado y enorme cuerpo comenzó a hundirse lentamente en el agua. Naruto dejó escapar un largo suspiro de alivio, feliz de haber matado a la criatura de un solo disparo. Mientras el monstruo se hundía y la superficie del agua recuperaba lentamente la calma, se escuchó el sonido de varios objetos metálicos volando por los aires. Desde el gran velero se dispararon 10 arpones enormes que se clavaron profundamente en el cuerpo del pez Hauge, impidiendo que se hundiera más. Cuando regresó a bordo, Ari fue la primera en abalanzarse sobre él y abrazarlo. Por todos los espíritus. ¿Qué fue eso? Gritó emocionada. Había vivido siglos, pero nunca había visto algo así. Ella no era la única que se sentía así. Los marineros y los soldados también lo rodeaban, mirándolo con una mezcla de asombro, miedo y conmoción. Incluso media hora después, cuando el alboroto se calmó un poco y los marineros se dedicaron a desmantelar el cuerpo del pez Hauge y a extraer los sacos de safilita de su boca, Ari todavía estaba rebosante de entusiasmo y le hacía todo tipo de preguntas. ¿Cómo caminaste sobre el agua? ¿Qué es ese poder tuyo? ¿Chakra? ¿Cómo puedes controlarlo? ¿5 elementos? ¿Alguien puede aprender eso? Afortunadamente para Ari, tras descubrir el valor de las bolsas de zafirita extraídas por los marineros de la boca del pez Hauge, el rubio avaro se sintió más feliz que nunca. A pesar de contribuir también a la lucha contra el pez Hauge, la tripulación, sensatamente, decidió darle a Naruto aproximadamente el 80% de las gemas preciosas. Además, le regalaron una espada ancha de acero de muy alta calidad tras descubrir que su arma de asta se había roto en la lucha contra el pez monstruo. El rubio estaba de muy buen humor y respondió felizmente todas las preguntas de Ari. La recolección de materiales valiosos del enorme pez Hauge y la reparación de la proa dañada del barco prolongaron su viaje por el mar durante casi una semana más. Mientras los marineros e incluso los soldados trabajaban arduamente para desmantelar el monstruo, Naruto estaba sentado en la popa del barco, a la sombra que provenía de un gran paraguas que los marineros le habían ofrecido tan fácilmente desde la cabina del capitán. Hablando del capitán y sus ayudantes fallecidos, fueron rápidamente reemplazados por el resto de los oficiales a bordo, y el líder de los soldados se convirtió en el nuevo capitán. Naruto se mantuvo al margen de las conversaciones, ya que no formaba parte de la tripulación. Pasó la mayor parte del tiempo leyendo el pergamino de los sellos y practicando su fuinjutsu en varios pergaminos y otros trozos de papel para dominar la técnica del Iraisin. Fue durante el 8º día de su viaje, en medio de la noche, mientras Naruto estaba sentado afuera de la habitación de Ari con su espalda contra la pared de la cabina, que la puerta se abrió y la chica zorro salió de su habitación. «Oye, Naruto, ¿podrías conjurarme un poco de agua, por favor?», preguntó Ari. Desde el momento en que Ari supo que Naruto podía controlar los 5 elementos, le pidió de inmediato que conjurara agua para bañarse. Ari era muy exigente con su higiene. No haber podido asearse en casi una semana desde que subió a bordo era una tortura para ella. ¿No te bañaste hace 2 días?, le preguntó. «No puedo dormir», murmuró. Pensaba que un baño podría ayudarme a relajarme, Naruto tarareó, poco convencido. «¿Tienes hambre otra vez, no?», Ari apartó la mirada. «Sí», admitió en voz baja, sabiendo que no podría engañar al detector de mentiras de Naruto. «No he comido desde antes de que subiéramos al barco». Se apoyó en su nueva espada para ponerse de pie y dejó escapar un bostezo mientras estiraba la espalda. «Te ves cansado. ¿No deberías descansar un poco?». «No puedo dormir fácilmente en lugares desconocidos». «No me importa compartir nuestra cama», dijo Ari con seriedad, sin molestarlo como siempre. «Te cuidaré mientras duermes». «No lo sé, ¿no confías en mí?». Naruto resopló divertido. «¿No confías en mí?». Fue una de las primeras cosas que Ari le preguntó cuando se conocieron hace unas semanas. Tras el incidente en el que ella intentó drenarle la energía vital, esa pregunta se convirtió en una broma privada entre ellos.
Será mejor que me alimentes mientras estoy despierto, no sea que me duerma y no me despierte nunca más. Ari tuvo la decencia de parecer tímida. ¿Estás seguro de que estás bien conmigo? Bueno, ya sabes, chupándome, no seas cerdo. Mi fuerza vital. ¿Qué más creías que iba a decir? Deja de pensar en tonterías. Le espetó, riendo. Ari se sonrojó, sin esperar que él la acusara de ser la pervertida. No tienes que usar esos términos. Ni siquiera lo había pensado. Chilló. Sonrió tan ampliamente que podía verse incluso con la máscara que cubría su rostro. Ay, puedes darlo todo, pero no puedes recibirlo. ¡Qué monada! Su respuesta fue regresar a la cabina y cerrarle la puerta en la cara. Naruto se rió felizmente al finalmente poder vencer a la chica zorro que lo había estado molestando sin piedad durante semanas. Estaba a punto de sentarse de nuevo, fuera de su cabina, cuando Ari abrió la puerta nuevamente, pero solo lo suficiente para que ella pudiera hacer oír su voz. ¿Puedes ayudarme? Por favor. Santo cielo. Sonrió al entrar en la habitación de Ari y vio a la chica zorro mirando a cualquier parte menos a él. Nunca la había visto tan vulnerable y avergonzada. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Preguntó mientras dejaba su espada en el suelo y caminaba hacia la cama. Necesitamos contacto físico. Pero no ese tipo de contacto, así que no me malinterpretes. Dijo rápidamente, sin darle oportunidad de hacer comentarios presuntuosos. El pecho de Naruto se estremeció con la risa, para su creciente vergüenza. Pero entonces, tomó su mano y la apretó para consolarla. Lo entiendo, dijo él, sin burlarse más de ella. Gracias, Naruto, murmuró, y tomó su mano con ambas manos. Sus ojos amarillos de zorro se tornaron de un brillante color magenta, y una suave risita brotó de su boca. Tanto sus manos como las suyas comenzaron a brillar con luz azul, y el rostro de Ari se transformó en una expresión de felicidad mientras devoraba su chakra. Después de no alimentarse durante mucho tiempo y debido a lo poderosa y deliciosa que era su energía vital, Ari pronto quedó tan consumida por el acto que pareció haber perdido el control de sus acciones externas. Fascinado por su hechizo de encanto, el cuerpo de Naruto se movía por sí solo, según los deseos de Ari, al margen de su voluntad. Era como si se convirtiera en un espectador dentro de su propio cuerpo. Habiendo experimentado ya un fenómeno así, no entró en pánico esta vez. Simplemente se preparó para enviar el chakra del Kyuubi al sistema de Ari si parecía que se dejaba llevar por el hambre. Por ahora, se limitó a observar, dejando que Ari hiciera lo que quisiera. Bajo el hechizo de la chica zorro, Naruto se quitó las botas y se subió a la cama antes de acostarse de lado. Ari también se metió en la cama después de él, sin soltar su mano. Se acostó de lado y lo obligó a abrazarla, acurrucándose en su cama por detrás. Para su mezcla de alivio y decepción, la chica no aceleró más las cosas. Es más, unos minutos después, Ari detuvo su sesión de alimentación por sí sola, y su hechizo de encanto terminó. Como el hechizo ya no controlaba su cuerpo, Naruto intentó sentarse y salir de la cama con tacto, pero Ari no soltó sus brazos. No te vayas. Quédate conmigo. ¿Estás seguro de que es buena idea? Solo soy un chico que conociste hace menos de un mes. Ella se giró para mirarlo, y Naruto no tuvo la fuerza de voluntad para rechazarla. Esos grandes y expresivos ojos amarillos disiparon cualquier objeción que pudiera haber tenido. Confío en ti, Naruto, dijo, atrayéndolo hacia sí. He visto tu vida. He visto tus recuerdos. Esta sesión de alimentación fue mucho más larga que la primera, cuando lo atacó en Jonia. Considerando que Ari también recuperó los recuerdos de su objetivo al drenar su fuerza vital, había visto mucho de la vida de Naruto en esta ocasión. Cuando él también se dio cuenta de eso, sintió como si se hubiera desnudado. Había olvidado ese aspecto de su alimentación. No te estoy juzgando, dijo en voz baja y lo atrajo más hacia ella, abrazando su cabeza contra su pecho. Has tenido una vida muy dura. Hiciste todo lo posible por sobrevivir, te admiro. Tu fuerza de carácter, tu poder, y admiro que no hayas perdido tu bondad incluso después de todo lo que has pasado. Salvaste a esos mercenarios del demonio de fuego, y Frit. Salvaste a esos niños de Zaun y les diste todo tu dinero. También salvaste a todos en esta nave, siempre estás cuidando a los demás, deja que Ari te cuide ahora. Naruto no pudo decir ni una palabra. Hasta entonces, no se había dado cuenta de lo ávido de afecto que había estado toda su vida. Mientras Ari abrazaba su cabeza contra su pecho y le hablaba suavemente, él se encontró abrazándola, hundiendo su rostro aún más en su pecho. Lo hiciste genial, Naruto. Luchaste bien. Eres una persona buena y amable. Eres un gran amigo.
Aunque era la mujer más hermosa que jamás había visto, y a pesar de que su rostro estaba enterrado en sus grandes y suaves atributos, ni un solo pensamiento pervertido lo atravesaba en ese momento. La forma en que ella elogiaba y reconocía sus esfuerzos y dificultades era algo que nadie le había hecho antes. Solo podía pensar en lo suave y reconfortante que era su voz, en lo bien que olía y en lo cómodas y cálidas que eran sus 9 colas de zorro mientras lo cubría casi como una manta. Sus suaves caricias, su voz entrecortada susurrando palabras dulces y reconfortantes en sus oídos y la calidez de su abrazo arrullaron a Naruto en un sueño profundo y tranquilo, libre de preocupaciones y malos sueños. Capítulo 7. Al amanecer, el tercer turno de los marineros terminó y el primer turno los reemplazó, causando mucho ruido y parloteo. Las orejas de zorro de Ari se crisparon y hundió la cara en la almohada, haciéndose un ovillo, sin ganas de levantarse de la cama. Cuando los recuerdos de la noche anterior vinieron a su mente, levantó la cabeza y miró hacia su lado. Lleva la máscara incluso mientras duerme, se rió quedamente ante lo ridículo de la situación. A pesar de lo dormida que estaba, sonrió con picardía. Había conocido a Naruto hacía varias semanas, pero aún no le había visto la cara. Ari era mitad zorro, y sin duda tenía la curiosidad de uno. Se moría por ver qué escondía. Se quitó la manta y se incorporó sobre un codo. Se inclinó sobre él, extendiendo lentamente la mano hacia su máscara. Sus pupilas se dilataron y su cola de zorro blanco se balanceó con anticipación, pero justo cuando sus dedos estaban a punto de tocar el borde de la máscara, una mano la sujetó por la muñeca con una tenaza. Ella se sobresaltó tanto que saltó de la cama como si tuviera resortes bajo los pies y hasta le siseó. «Estuviste despierto todo el tiempo». Se burló a Harry cuando se echó a reír. «Me mataste del susto. Eso te enseñará a no volver a hacer eso». Ja ja ja. Debido al susto que le había dado, su sueño desapareció por completo. Sin dejar de reír, Naruto se levantó de la cama y estiró los brazos por encima de la cabeza, lo que hizo que Ari, sin querer, bajara la vista hacia la piel que se revelaba al levantarse la camiseta. Pero apartó la mirada rápidamente, para no delatarle que había desviado la mirada. Pensando que hacía pucheros porque la había asustado, Naruto le dio una palmadita en la cabeza, entre sus alegres orejas de zorro, con la intención de fastidiarla aún más. Pero, para su sorpresa, ella no intentó apartarle la mano de un manotazo. «Voy a asearme», dijo al salir. «Vuelvo en 10 minutos. ¿Podrías revisar mi mochila mientras estoy fuera?» «Claro», murmuró ella, todavía sin mirarlo. Lo que no sabía es que, tras salir de la habitación, el rostro de Ari se puso rojo como un tomate. Aunque había dejado de mirar su abdomen expuesto mientras se estiraba, la breve mirada que había echado a sus definidos oblicuos no se le iba de la cabeza. «Ari, deja de pensar en tonterías». La chica zorro se dio una bofetada en las mejillas y se regañó a sí misma. Con el pez jaula totalmente cosechado y los daños del barco siendo reparados por los carpinteros a bordo, no pasó mucho tiempo para que la costa de las Islas Serpiente apareciera en el horizonte. Las Islas Serpiente, también conocidas en el resto del mundo como las Islas de la Llama Azul, fueron el hogar del pueblo Buru, una antigua tribu humana que adoraba a la diosa del mar, Nagakebouros. Pero no eran los únicos habitantes del archipiélago. A diferencia del pueblo Buru, que había estado viviendo en la isla Serpiente, al norte, durante más de 6000 años, aislado de los extranjeros, hace unos 200 años surgió una nación nueva, mucho más reciente, en la isla más grande y meridional, Bilgewater. Aguas estancadas, refugio de piratas, criminales, traficantes y otros buscados, era una ciudad sin ley donde solo existía un mínimo de orden gracias a las bandas locales de piratas y señores de la guerra. Era un lugar impredecible y peligroso incluso para alguien como Ari, razón por la cual decidió contratar un guardaespaldas. Tras sus rituales matutinos, Naruto y Ari subieron a cubierta. La falta de comida adecuada, de baños, las innumerables ratas que oían por la noche y el peligro constante de ser atacados por enormes monstruos marinos y morir o quedar varados en medio de la nada hacían que navegar fuera una experiencia problemática y desagradable para la mayoría. A ninguno de los dos les gustaba viajar por mar. Ansiaban volver a tierra. Al ver a su salvador salir de su camarote, muchos marineros y soldados del primer turno lo saludaron con entusiasmo. Incluso el recién elegido capitán se acercó a saludarlo. «Señor Ifrit, buenos días». «Buenos días, capitán. Parece que llegaremos a Aguas Turbias enseguida, ¿no?» «Sí, normalmente llegaríamos en 1 o 2 horas. Pero parece que el viento nos acompaña. Es muy inusual, te lo aseguro». «¿Qué pasa?», preguntó Naruto. «¿No deberían estar los vientos alisios a nuestras espaldas?».
Podría parecer que el viento soplaba por todas partes, pero no era así. Incluso el viento seguía una ruta general en el mar. Quienes se ganaban la vida navegando habían trazado desde hacía tiempo esos vientos alisios, esos corredores donde el viento solo soplaba en una dirección determinada. El capitán asintió. He navegado de Jonia a aguas estancadas cientos de veces, y los vientos alisios siempre nos favorecían en este lado del mar. No sé qué pudo haber causado este cambio. Bueno, no importa. Como dice el dicho, el océano no tiene memoria, solo estados de ánimo. No es el fin del mundo. Hemos iniciado una maniobra de viraje. Llegaremos en 3 o 4 horas como máximo. Una vez que le informó a Naruto sobre el retraso, el capitán lo dejó solo y regresó con su tripulación. Esperaba que desayunáramos en aguas estancadas, pero parece que tardaremos un poco más en llegar. ¿Quieres un poco?, preguntó Naruto mientras sacaba su pergamino de almacenamiento y abría un pastel de queso. Ari nunca se negaba a la comida, y él sonrió cuando la chica zorro murmuró unas palabras de agradecimiento. Aunque parecía inusualmente tranquila esa mañana, no estaba preocupado. A juzgar por el perezoso balanceo de su cola de zorro, no parecía estar molesta. No sabía si Ari era consciente de ello, pero su cola siempre delataba su estado de ánimo. Al terminar de comer, se sentó en el banco que se había convertido en su rincón favorito del barco y descansó, observando el vuelo de las gaviotas. Ari también se sentó a su lado, y él notó que estaba muy cerca, con los hombros apenas separados por 10 centímetros. No solo eso, sino que su mano, que estaba en el banco, estaba a escasos milímetros de la suya. Le tocó la mano con el meñique y lo miró con una sonrisa. Por desgracia, su cercanía intencionada, sus miradas sutiles y sus pequeños toques parecían pasar desapercibidos para Naruto. Ella suspiró por dentro. Es molestamente perceptivo en lo que respecta a todo lo demás, así que ¿por qué es tan denso ahora? Detuvo sus avances y cruzó los brazos sobre el pecho, haciendo pucheros. Pero su irritación se desvaneció al recordar los recuerdos que había visto mientras consumía su chakra la noche anterior. Él nunca ha tenido una relación romántica, ¿verdad? Ella no había visto la totalidad de su vida, pero por los fragmentos de recuerdos que había visto, Naruto nunca había estado enamorado de nadie. El demonio dentro de él le permite saber cuando alguien alberga emociones negativas. Ari también podía percibir las emociones de los demás, pero debía concentrarse conscientemente. No era algo instintivo ni automático como en el caso de Naruto. Probablemente sea más bien una maldición para él. La mayoría de las veces, la gente no puede controlar lo que siente. Pueden controlar sus acciones y palabras, pero no sus sentimientos, y él vio ese lado feo y oscuro de la gente a diario desde niño. A veces, la gente podía estar molesta o cansada y sentir ganas de abofetear a otros solo por mirarlos. Pero eso no significaba que realmente quisieran hacerlo. Su corazón se conmovió por él. No podía imaginar el daño que eso le había causado a su psique cuando era más joven, durante sus años de formación. Naruto miró a Ari con sorpresa cuando ella colocó su mano sobre la suya y la giró suavemente para entrelazar sus dedos. Su mano era áspera y llena de callos por décadas de empuñar armas, pero la de ella era tan suave y delicada que temía lastimarla con solo tocarla. Cuando sus miradas se cruzaron, Naruto se quedó sin palabras, perdiéndose momentáneamente en esos juguetones ojos amarillos. Un hombre con un poco más de experiencia o inteligencia emocional que él habría reconocido las señales y se habría inclinado para besarla. Soltó una risita al comprender que él no iba a hacer nada. Rompiendo el contacto visual, se acercó a él y apoyó la cabeza en su hombro. Su diversión aumentó cuando sus orejas de zorro se movieron y su sensible oído captó el latido frenético de su corazón. Ella le apretó la mano en un gesto mudo de afecto y apoyo y, para su sorpresa, Naruto también apretó brevemente su agarre en la mano de ella. Tal vez no sea una causa perdida después de todo, pensó Ari, sonriendo mientras comenzaba a acariciar su mano con el pulgar. De repente, Naruto se puso de pie de un salto, y sin darse cuenta sacó su mano de su agarre. ¿Qué es eso? Ari también se levantó de golpe al notar que el horizonte se oscurecía rápidamente. Era una nube negra de enormes proporciones. Esto no es una simple nube de tormenta, dijo. El sistema de detección de emociones negativas del Kyuubi le advertía de una inmensa cantidad de intenciones asesinas y odio que provenían de él. Si Naruto y Ari, que estaban en cubierta, notaron la nube, el marinero encaramado en el nido del cuervo en lo alto del mástil de 50 metros de altura seguramente también la había notado con su monocular telescópico. En una demostración de impresionante agilidad y atletismo, el marinero no tardó más de 10 segundos en descender del puesto de vigía y corrió hacia el capitán.
Con su agudo oído, Ari escuchó fácilmente sus palabras. Capitán. Tenemos que retroceder. Es la niebla negra. Dijo el marinero con voz de pánico. ¿La niebla negra? ¿No la destruyeron los Buru hace años? ¿Sigues borracho? Juro que es verdad. Jamás olvidaré esa aterradora visión en mi vida. Como era uno de sus compañeros de tripulación más antiguos, el capitán lo tomó en serio. Le arrebató el monocular de la mano al marinero y lo extendió al máximo antes de mirar al horizonte, hacia las Islas Serpiente. La distancia todavía era demasiado grande para que su monocular le mostrara una visión clara, pero lo que veía era suficiente para convencerlo de que el marinero tenía razón. Todos a sus puestos. Gritó el capitán, girando el timón a toda velocidad. Despierten al segundo turno y díganles que se pongan a remar. Díganle al tercer turno que salga con sus armas. La niebla negra ha vuelto. Los gritos del capitán electrizaron el barco y los marineros comenzaron a moverse apresuradamente. Pero los marineros no fueron los únicos que reaccionaron así. Una enorme bandada de pájaros voló desde las Islas Serpiente hacia el barco. También huían de la niebla negra. La vida acuática también huía. Ballenas azules, orcas, delfines, tiburones e incluso serpientes gigantes y peces jaula se podían ver saliendo a la superficie del agua para respirar antes de sumergirse de nuevo. Corrían en la misma dirección que las aves, frente a las Islas Serpiente. A este ritmo puede que no lo logremos, dijo Naruto. La niebla negra a lo lejos se acercaba cada vez más. Aunque el viento soplaba a favor y decenas de personas remaban desesperadamente, el enorme barco finalmente fue demasiado lento. Finalmente, la niebla negra los atrapó por detrás y Naruto pudo ver su apariencia de cerca. Todos los soldados a las armas. Gritó el capitán. Protejan las velas con sus malditas vidas. Remeros, sigan remando. Remen como si fuera su último día en este mundo. Remen como si les fuera la vida en juego, cabrones. Decenas de soldados tomaron sus espadas, hachas, lanzas y mosquetes y salieron a la cubierta, preparándose para la batalla. Era como si una avalancha de oscuridad descendiera sobre ellos. El sol se ocultó y el cielo se volvió completamente negro, como a medianoche. Unos gemidos espantosos les perforaron los oídos, y docenas de necrófagos y otras criaturas de la oscuridad aterrizaron en cubierta, materializándose de la niebla negra. Desafortunadamente, ese no fue su único problema. Unos tentáculos gigantescos surgieron repentinamente de la superficie del agua y envolvieron el enorme velero. Era un kraken, una criatura más grande que cualquier cosa que Naruto o los marineros hubieran visto en toda su vida. Dejad a los necrófagos para los marineros. Yo iré por el kraken bajo el agua. Intentad hacer algo con sus tentáculos antes de que destruyan el barco. Le dijo Naruto a Ari. Agarró su gran espada ancha y saltó del tablero, dividiendo el agua con su arma. Te tengo. Dijo Ari en respuesta. Su cola de zorro se convirtió en 9, y sus ojos brillaron con su poder mágico mientras saltaba en el aire, levitando. 3 orbes de fuego azul se formaron en sus manos, pero algo era muy diferente. No eran los orbes pequeños, del tamaño de un puño, que siempre conjuraba. Eran 5 o 6 veces más grandes, casi tan grandes como la mitad de su cuerpo, y eran tan calientes que incluso ella, quien los conjuró, podía sentir su calor. Solo se le ocurría una explicación. ¿Es esto debido a la fuerza vital de Naruto? Ella se había alimentado de su chakra la noche anterior, pero no esperaba que tuviera un impacto tan poderoso en su magia. Sin embargo, no había tiempo para pensarlo. A caballo regalado no se le miraban los dientes. Todavía levitando, Ari lanzó un gigantesco orbe de fuego tras otro a la base de los tentáculos del kraken, fuera del barco, teniendo mucho cuidado de no incendiar las velas. Un grito inhumano hizo temblar la superficie del mar, y el velero comenzó a sacudirse y a gemir mientras el kraken se agitaba de dolor. Al ver que el monstruo marino se negaba a soltarse a pesar del dolor, Ari levantó los brazos por encima de la cabeza y una gran bola de fuego apareció en sus manos, más grande que su propio cuerpo. Voló fuera del barco y arrojó el orbe a un tentáculo gigante. Esta vez, su fuego zorruno no solo provocó un grito de agonía en el kraken, sino que todo el tentáculo quedó envuelto en llamas. Una extremidad de carne de más de 30 metros de largo y decenas de toneladas de peso quedó reducida a cenizas. Gracias al exquisito control de su magia, las llamas azules no se propagaron de los tentáculos al resto de la nave. Los reunió en otra bola y los arrojó al siguiente tentáculo. Desafortunadamente, sus ataques dañinos la convirtieron en una prioridad para los fantasmas, criaturas voladoras y otros monstruos de la niebla negra, que comenzaron a centrar sus ataques en ella.
Los gritos de agonía del Kraken casi ensordecieron a Naruto después de sumergirse en el agua, pero concentró su chakra en proteger sus tímpanos y nadó más profundo, dirigiéndose debajo del barco. Tiburones, orcas y serpientes de agua, controlados mentalmente, se abalanzaron sobre él, pero apenas representaban una amenaza. El poder del rayo crepitaba a través de su espada, electrocutando mortalmente a cualquier criatura que se acercara. Al estar bajo el agua, sus propios ataques de rayos también le hacían daño, pero apretó los dientes para soportar el dolor. No cedió. Mató una oleada tras otra de criaturas controladas mentalmente mientras nadaba hacia el cuerpo principal del Kraken. El cuerpo del monstruo marino era enorme. El pez jaula que había matado antes no era ni la mitad del tamaño del Kraken que veía ahora. Incluso el propio Kyuubi sería más pequeño. HMPF. Eso es solo porque la mitad de mi poder está sellado en el vientre del Shinigami. Si tuviera toda mi fuerza, seguiría siendo más grande que este maldito calamar. El gruñido irritado de Kurama surgió del interior del sello. Parecía como si el orgullo del zorro estuviera herido porque, por primera vez en muchos meses, Kyuubi infundió voluntariamente su poder a Naruto, a pesar de haber dicho que no lo ayudaría más. Una capa de chakra rojo carmesí envolvió el cuerpo de Naruto, y 3 colas de energía parecidas a las de un zorro aparecieron en su espalda. Sus ojos se tornaron rojos y entrecerrados, como las pupilas de un zorro, y sus caninos se alargaron a medida que el chakra del Kyuubi influía en su cuerpo. Naruto sonrió. Había extrañado esa sensación de poder. Incluso sin un brazo, incapaz de lanzar sus técnicas de ninjutsu más poderosas, Naruto sintió que podía enfrentarse al mundo entero en ese instante. Agarrando la empuñadura de su espada con sus manos, tanto humana como extech, Naruto alzó el arma como una lanza antes de abalanzarse sobre el Kraken. A pesar de estar bajo el agua, las 3 colas de energía a su espalda lo impulsaron a la velocidad de una bala. El Kraken ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando Naruto clavó su espada ancha cubierta de rayos en uno de sus enormes ojos. No solo la clavó hasta la empuñadura. Comparado con el Kraken, su arma e incluso su cuerpo entero eran como una hormiga frente a un elefante. Conteniendo la respiración y haciendo una mueca de disgusto, Naruto le arrancó el enorme ojo al Kraken y se lo clavó en el cráneo, blandiendo su espada ancha cubierta de rayos con desenfreno, cortando todo lo que se le cruzaba en el camino. Una cantidad masiva de sangre tiñó el agua del mar de un rojo turbio mientras Naruto desgarraba la cabeza del Kraken desde adentro. Con sus extremidades reducidas a cenizas por Ari desde arriba y su cráneo destrozado desde dentro, el Kraken emitió gritos ensordecedores de rabia y agonía. Pero eso fue todo lo que pudo hacer. 2 minutos después de que el rubio hubiera excavado en su cráneo, el movimiento del Kraken se detuvo cuando la bestia marina exhaló su último suspiro. Desafortunadamente, derrotar al Kraken gigante no marcó el final de la lucha. La batalla contra los monstruos de la niebla negra y las criaturas controladas mentalmente por ellas se prolongó durante casi 1 hora más. Marineros y soldados cayeron en palomas, muertos por la interminable oleada de monstruos o víctimas de la corrupción de la niebla negra que se apoderó de sus mentes. El propio Naruto tampoco era invulnerable a esa corrupción. Cada 2 o 3 minutos tenía que expulsar grandes cantidades de chakra de su cuerpo como si estuviera disipando un poderoso genjutsu para mantener su mente despejada. Ari era la única que tenía relativamente menos problemas contra la corrupción, ya que su capacidad para cautivar a los demás le otorgaba una mayor resistencia a los ataques mentales. Esto no significa que fuera inmune a ella. Para cuando la niebla negra se retiró, incluso Naruto, con su resistencia casi inagotable, respiraba con dificultad, exhausto. Parecía que la niebla negra no era insensata, pues, tras matar al Kraken, se había convertido en el objetivo principal de las criaturas de la niebla, la mayoría de las cuales se centraban casi exclusivamente en él. Para colmo, su brazo extech parecía fallar tras usar toda su fuerza contra el Kraken. Chirriaba y desprendía chispas brillantes cada vez que lo movía. La batalla contra la niebla negra fue una tragedia. La alegría de haber cazado un enorme pez jaula y de haber extraído todo lo valioso de su cuerpo se esfumó. Esto se debe a que más de 50 personas, incluido el nuevo capitán, perdieron la vida contra las criaturas de la niebla o fueron corrompidas y tuvieron que ser aniquiladas por sus propios camaradas durante la lucha. Ser marinero en los mares de Runeterra era una de las profesiones más peligrosas del mundo, incluso más mortal que ser soldado en el ejército de Noxus, una nación belicista que trataba a sus soldados como si fueran prescindibles.
Los monstruos marinos, los crueles piratas de aguas turbias y el océano salvaje e impredecible fueron más que suficientes para garantizar que al menos la mitad de quienes navegaron por los mares durante mucho tiempo no llegaran a la edad de jubilación. Pero cuando la niebla negra se sumó a la mezcla, la situación se volvió aún más terrible. Señor Ifrit, señorita Ari, gracias por luchar junto a nosotros. Sobrevivimos solo gracias a ustedes. Era el recién elegido capitán del barco, un hombre delgado de estatura media, con entradas, y 2 pistolas a la cintura. A diferencia de los 2 capitanes anteriores, este tercer capitán carecía de la aparentemente desbordante confianza y carisma que ellos tenían. O tal vez así lo pareciera tras aquella trágica batalla. Sea como fuere, el nuevo capitán y el resto de la tripulación entendieron que, si no fuera por los esfuerzos de Naruto y Ari, no habrían llegado a ver el final de la batalla. El Kraken habría hundido su barco minutos después de iniciar el ataque. Lo hicimos también por nuestra supervivencia, respondió Naruto. Pero veo que el mástil central está dañado. ¿Crees que podremos llegar a aguas estancadas en este estado? Empezaremos a repararlo en cuanto tomemos algo y recuperemos el aliento. No sé cuántos de nuestros carpinteros sobrevivieron, pero de alguna manera lo solucionaremos, dijo el nuevo capitán. Desafortunadamente, vine a informarles que ya no iremos a aguas turbias. Cambiaremos de rumbo y nos dirigiremos a Fallgren, la isla noxiana más cercana a nuestra ubicación. ¿Qué? Pero si estamos a solo 30 o 48 kilómetros de aguas turbias. Probablemente incluso menos. Dijo Ari con incredulidad. Llegar a aguas turbias no es el problema, señorita. La niebla negra ha vuelto. No tememos a los piratas ni a las criaturas marinas. Pero a la niebla, a los fantasmas y a los demonios, ¿y a que nos laven el cerebro? Ninguno de nosotros se alistó para eso. Puede que usted y el señor Ifrit se las arreglen solos, pero mírenos. Casi la mitad perdimos la vida en la última batalla. Pero seguro que la niebla negra no regresará de inmediato, ¿verdad? Tienes tiempo de sobra para atracar en aguas turbias, reabastecerte y luego seguir tu camino. La pregunta de Ari no era descabellada. Los ataques de la niebla negra, los Arrowwings, eran infames en el mundo de Runeterra. Eran devastadores, matando a miles o incluso más cada vez que estallaban, pero, afortunadamente, no eran muy frecuentes. Quizás no, quizás sí. Pero si tu vida estuviera en juego, ¿apostarías? Preguntó el capitán. Ari no tenía respuesta para eso, por lo que permaneció en silencio. Mira, te agradecemos tu ayuda. Podemos darte uno de nuestros botes de rescate, agua y provisiones si es tan importante para ti ir a aguas turbias. Pero no podemos acompañarte. Una vez que el capitán se fue, Naruto miró a Ari con extrañeza. ¿Aún quieres ir a aguas turbias después de lo que pasó? ¿Qué demonios fue eso? Había luchado contra shinobis de nivel Kage, monstruos y demonios, y había sobrevivido a pesar de la cruel persecución de Konoha y Akatsuki durante años, pero nunca se había sentido tan perturbado como en el presente. Nunca se había enfrentado a un enemigo de esa clase, una niebla negra omnipresente que corrompía a todos los seres vivos, les lavaba el cerebro y los subyugaba. Además, los fantasmas creados por la niebla negra eran difíciles de controlar incluso para él, ya que los ataques físicos no eran efectivos contra ellos. Sé que no puedo pedirte que vengas conmigo ahora que la niebla negra ha vuelto, pero tengo que irme. Llevo años buscando rastros de los Besani hasta que finalmente los encontré. Si pierdo esta oportunidad, podrían pasar décadas o más antes de que tenga otra como esta. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte? Preguntó. Parecía inseguro sobre qué decisión tomar. Aguas estancadas tiene un tamaño limitado. No debería llevarme más de un par de días encontrar el artefacto que busco. La probabilidad de que haya otro Arrowing de inmediato es muy baja, pero incluso si ocurriera otro, siempre puedo refugiarme en la isla del pueblo Buru. Son una antigua tribu que adora a una diosa del mar. La magia de su diosa los protege de la niebla. Ante la mirada escéptica de Naruto, ella dijo, sé lo que piensas, pero no es una farsa. Nagakabouros es una diosa de verdad. Su elegida se llama portadora de la verdad y puede canalizar su poder. Si los rumores son ciertos, fueron la portadora de la verdad y el pueblo Buru quienes derrotaron a la niebla negra hace unos años. ¿Estás totalmente decidido a esto, eh? Ella asintió sin decir palabra. Se apoyó en la barandilla del barco, mirando la vasta extensión de agua sin decir nada durante unos instantes. ¿Qué tienes en mente? Preguntó ella. Solo estoy pensando en lo que haría en el peor de los casos. ¿Quieres decir que vienes conmigo? Preguntó con una voz que delataba la sorpresa y la confusión que sentía.
Prometí protegerte, ¿no? Dije que sería tu guardaespaldas. No me retractó de mis palabras. Entonces, ¿por qué? Solo porque dije que te seguiría a donde quiera que fueras, no significa que me callaré si creo que estás a punto de hacer algo estúpido. Pero si no puedo hacerte cambiar de opinión, al menos debería intentar pensar en algunas contramedidas. Él dejó escapar un suspiro. Si tan solo fuera un poco mejor en Fuenjutsu, si hubiera dominado el Jutsu Iriasin del pergamino de los sellos, no habría tenido preocupaciones. Podrían haberse teletransportado lejos de aguas estancadas en el mismo instante en que se produjera otra devastación. Pero aún no dominaba la técnica. Nunca había tenido un sensei que le enseñara nada. Incluso las técnicas de caminar sobre árboles y agua, las había tenido que aprender por sí mismo. Aprender Fuinjutsu desde cero, sin un maestro, había sido demasiado difícil, así que Naruto no le había dado mucha importancia al Iraishin cuando estaba en las naciones elementales. Se había vuelto lo suficientemente poderoso como para enfrentarse incluso a shinobis de nivel Kage como Jiraiya de los Sannin y los miembros de Akatsuki. En aquel entonces, no tenía mucha motivación para convertirse en un maestro del Fuinjutsu. Fue solo después de llegar a Runeterra, después de perder la habilidad de lanzar ninjutsu, que comenzó a pensar seriamente en aprender técnicas de sellado. Su hilo de pensamiento se detuvo cuando la chica zorro se acercó a él y lo abrazó en el costado. Gracias, Naruto, dijo en un susurro que solo él podía oír. Para él, cumplir su palabra era natural. Formaba parte de su código moral y de su identidad como persona. Pero, para Ari, el hecho de que decidiera seguirla a aguas estancadas a pesar del resurgimiento de la niebla negra era la mayor prueba que podía haber pedido de que Naruto realmente se preocupaba por ella. Todo lo que pudo hacer fue pronunciar 3 palabras de gratitud y abrazarlo, esperando que sus acciones transmitieran sus sentimientos mejor que sus palabras. Ella juró en ese momento que haría cualquier cosa para pagarle, incluso si eso significaba poner su vida en riesgo por él. Media hora después de empacar todas sus cosas, Naruto y Ari se despidieron del capitán y del resto de marineros y caminaron solos hacia la barandilla del barco. ¿Estás seguro de que es mejor ir así en lugar de tomar un bote salvavidas? Preguntó Ari con duda. Muchos de los tripulantes supervivientes los miraban con una expresión extraña en sus caras. Un barco tan pequeño como ese se volcaría con la primera ola grande. Mejor ir a pie. Con mi velocidad, llegaremos a la orilla en minutos. Ari miró el bote salvavidas, luego volvió a mirar a Naruto y luego al mar. Vamos, Ari, ¿no confías en mí? Dijo la rubia en tono burlón. Su pregunta la hizo resoplar de risa. No es justo. Es lo que yo digo. Pero entonces dejó escapar un suspiro. Es extraño pensar que correríamos sobre el océano, pero tienes razón. Agarró la mochila de Naruto y se la puso a la espalda antes de que Naruto la llevara a caballito. Con sus brazos alrededor de su cuello y las manos de él sujetándola por los muslos, Naruto saltó de la tabla y echó a correr sobre el agua. Tal vez fue porque el reciente paso de la niebla negra había asustado a todas las formas de vida acuáticas, pero ya no encontraron monstruos marinos ni otros depredadores. Con Ari sosteniendo una brújula magnética y mostrándole el camino, Naruto corrió a toda velocidad sobre el agua. Las grandes y agitadas olas del mar guardián le dificultaban correr tan rápido como en tierra, pero sin duda era mucho más rápido que su bote. Era realmente incomparable. En cuestión de minutos, la costa de las Islas Serpiente apareció de nuevo en el horizonte. Surfeando una ola particularmente alta, de más de 15 metros, las piernas de Naruto expulsaron una gran cantidad de agua mientras saltaba repentinamente alto en el aire, usando el agua casi como un trampolín. Ari se rió ante la sensación, sintiéndose como si estuviera montando una montaña rusa en el parque de diversiones de Piltover durante las festividades del Día del Progreso. Animado por su risa, sus acrobacias se volvieron más atrevidas e impresionantes. Se divertían como si no hubieran librado una batalla a muerte hacía menos de una hora. Pero así era la vida cuando uno era un Bastaya longevo que había visto y superado innumerables peligros, mientras que el otro era un shinobi que había vivido cada día de su vida esperando que fuera el último. Ambos se habían acostumbrado a disfrutar del presente y a no aferrarse demasiado al pasado. Naruto, espera, creo que escuché algo. Dijo Ari de repente en su oído. Él no había oído nada, pero la escuchó, pensando que el oído de Ari probablemente era mucho más sensible que el suyo. Después de todo, era una Bastaya zorra. Esas orejas de zorro no estaban ahí solo para parecer linda. Viene a partir de las 10. Dijo y señaló con el dedo en esa dirección. ¿Qué sonido es? ¿No será solo una ballena o unos delfines? Preguntó.
No, es diferente. Estoy seguro. Suena casi como un Yordle. Quizás algunas personas sobrevivieron al desastre si necesitan ayuda. Todavía cargando a Ari en su espalda, cambió su dirección y comenzó a correr hacia la dirección que Ari señalaba. Medio minuto después de cambiar de rumbo, Naruto y Ari llegaron a lo que parecían ser los restos de un naufragio. El cuerpo principal del velero se había hundido hacía tiempo, pero aún quedaban trozos de madera flotando en la superficie. Veo a una persona. Hay alguien flotando en el agua, dijo Ari. Naruto también los notó y corrió hacia su ubicación. Un hombre extremadamente alto y musculoso flotaba boca arriba sobre el agua, aparentemente inconsciente. Ambos también pudieron ver la fuente del ruido que alertó a Ari y los guió hasta allí. ¿Qué suerte tiene de flotar de espaldas así? ¿Qué posibilidades hay de no ahogarse tras quedar inconsciente?, comentó Ari. Pero a Naruto le intrigaba más la pequeña criatura que estaba de pie sobre el pecho del hombre y les chillaba. ¿Qué es eso?, preguntó, pues nunca antes había visto un ser vivo así. Parecía una bola de pelo y pelusa, no mucho más grande que la palma de su mano. Ari solo necesitó una mirada a los pequeños cuernos de carnero de la diminuta criatura y a su boca desproporcionadamente grande para reconocerla. ¡Ay! Es un poro. ¿Pero qué hace aquí? La mayoría vive al otro lado de Runeterra, en Freljord. Acercándose a ellos, Naruto se agachó y recogió al hombre del agua. Ari tuvo la sensatez de alejarse, subiendo desde su espalda hasta su hombro izquierdo. Hombre, extraño a mis clones de sombra, murmuró mientras levantaba al hombre grande sobre su hombro derecho y usaba su chakra para mejorar su fuerza física. La pequeña criatura blanca dejó escapar un chillido feliz mientras saltaba a los brazos de Ari, y la chica zorro acarició su suave pelaje con deleite. ¡Kiu! Ese adorable sonido hizo que Ari se desmayara. Incluso Naruto tuvo que admitir que era adorable. No había ni una sola persona en Runeterra que odiara a los poros. Y si realmente existiera alguien así, Ari no les confiaría nada. Agárrate fuerte, Ari. Iré a toda velocidad hacia la orilla. Justo antes de empezar a correr de nuevo, el poro saltó de los brazos de Ari a la parte superior de la cabeza de Naruto, acomodándose en su puntiagudo cabello rubio. Este pequeñín, rió Naruto entre dientes. Quizás sea mejor que lo sostengas, o se caerá. Ari se rió ante la aparición de Naruto con la pequeña criatura blanca y peluda en su cabeza. No te preocupes, son muy buenos para sujetar cosas, dijo entre risas. Ojalá tuviera uno de esos aparatos de Piltover para tomar fotos. Tiene una pinta muy graciosa. Con el hombre gigante y calvo en su hombro derecho, una niña zorro de 9 colas en su hombro derecho y una pequeña criatura peluda en su cabeza, Naruto pintó una imagen divertida mientras corría sobre el agua hacia la orilla.